yo aquí reciban todos un cordial saludo de paz en el Señor. El día de hoy, martes 25 de octubre, contamos con la presencia del Padre Pedro Hidalgo, presbítero de la Arquidiócesis de Lima. Antes quisiera dar un saludo cordial a todos ustedes que se han conectado a través del Facebook Live, a la página de la Oficina Nacional de Educación Católica. Reciban el saludo cordial de Monseñor Ricardo García, el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, de su secretario ejecutivo, el padre Richard Santos, y del director de la ONDEC, el licenciado Alfredo León. De todos los compañeros que detrás de estas cámaras estamos trabajando para fomentar la formación espiritual a través de estos temas que tan gentilmente nos están ofreciendo nuestros sacerdotes, nuestros obispos, para que nosotros como docentes tengamos estas herramientas y podamos darla a nuestros estudiantes, a las familias y enriquecer a toda la comunidad educativa. Sin más, quiero presentar a nuestro ponente el día de hoy. Habíamos señalado su nombre, Pedro Hidalgo Díaz, es presbítero de la Arquidiócesis de Lima desde el 18 de diciembre de 1988. Actualmente párroco en la Santísima Cruz de Barranco, canónigo del Cabildo Metropolitano de la Catedral de Lima, profesor ordinario principal de la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima. Ha realizado sus estudios de Filosofía y Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es bachiller en Sagrada Teología, licenciado en Sagrada Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, doctor en Sagrada Teología en la especialidad de Dogmática de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Tiene un abundante trabajo pastoral, vicario de la parroquia El Niño Jesús en Ciudad de Dios, secretario de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Peruana, vicario parroquial en la parroquia San Lucas y una innumerable lista de trabajos pastorales, ¿no?, que lo ha llevado actualmente, como hemos dicho, a la parroquia Santísima Cruz de Barranco. Un trabajo académico de la misma magnitud, ¿no? Profesor contratado en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ha trabajado en la Universidad del Pacífico, en el ICET, y actualmente rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, elegido en Asamblea Universitaria el 22 de febrero del 2008 hasta el 22 de febrero del 2013, creador y director del Diplomado en Teología para Laicos de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Tiene muchas publicaciones de orden teológico, de orden dogmático, pero nosotros queremos resaltar dos, me corregirá luego el padre Pedro, esta que sacaron con la Municipalidad de Lima, que es El Señor de los Milagros, guarda y custodia de esta ciudad, y el libro El Señor de los Milagros, Historia, Devoción e Identidad del Perú, con el fondo editorial del BCP, ¿no? Queremos resaltar estas publicaciones para resaltar la competencia de nuestro ponente en el tema que vamos a tratar. ¿Y cuál es? La devoción del Señor de los Milagros, una propuesta de vida. Sin más, presentamos. Adelante, padre, tiene el micrófono abierto en las pantallas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Juan, por la generosa presentación. Agradezco la invitación del licenciado Alfredo León a través del profesor Juan y el poder estar ahora con todos ustedes para compartir sobre la devoción al Señor de los Milagros. Ha dicho varias cosas, pero bueno, solamente señalaría una que creo que tiene relativa importancia, ¿no? Por gracia de Dios, por 12 años acompañé como director espiritual la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. Y entonces, aparte de que ya había una tradición familiar con la hermandad, esos años de servicio pastoral pues hicieron además
conocer aún más de dentro todo lo de la devoción al Señor, aparte de colaborar siempre, celebrando, por ejemplo, este año estoy predicando la novena en el santuario invitado por las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas. Entonces esto hace poder tener un poco de cercanía a esta devoción. Y sin más, voy a tratar de presentarles el tema ofrecido, que es la devoción al Señor de los Milagros, una propuesta de vida. Miren, muchas veces cuando nosotros hablamos de una devoción como la del Señor de los Milagros, y cuando a veces se pide un tema sobre el Señor de los Milagros, quizás lo más frecuente es decir, contar un poco la historia del Señor. Algo diré sobre la historia. Pero en este tema, considerando que ustedes son docentes, que son docentes de educación religiosa, entonces, conversando, vimos la posibilidad de presentar esta devoción como una propuesta de vida, una propuesta espiritual, una propuesta de vida cristiana. Si el Señor, nuestro Dios, ha querido regalar al Perú esta devoción, pues uno de los fines puede haber sido proponernos precisamente un estilo de vida. Y para esto entonces comienzo diciendo qué cosa es devoción. Devoción no es sinónimo de tradición ni sinónimo de emoción. Muchas veces cuando se habla de la devoción al Señor de los Milagros, con relativa frecuencia, el otro día, por ejemplo, transmitiendo La Guardada, ¿no? Desde el 2006, canal de 2005, América TV transmite Las Guardadas del Señor de los Milagros, que es el momento final de la procesión del día 19 y del día 28 de octubre. Transmitimos de madrugada y me pidieron, bueno, tiene esto toda otra historia, acompañarles en esa transmisión. Y precisamente en la última transmisión hablaba con el conductor, en ese momento que estaba al aire conmigo, sobre este punto, ¿no? Con mucha frecuencia se ve la devoción como tradición. En muchas devociones del Señor de los Milagros se afirma en diversos lugares esta tradición. Cuidado, la devoción no es solo tradición. Si hablamos solo de tradición, estamos hablando de cultura, de una expresión cultural. Y sí, la devoción al Señor de los Milagros puede tener algo de expresión cultural, pero es sobre todo un hecho religioso, católico, de fe. Devoción no es solo tradición, devoción no es solo emoción. Muchas personas se quedan en que me emocioné, vi la imagen, vi la procesión, vi la gente, he quedado muy emocionado. La devoción no es solo tradición ni es solo emoción. La devoción es, comencemos por el círculo de arriba, admiración. Algo que me atrae, que me llama la atención, que suscita mi admiración. Me siento admirado por esa imagen, por todo lo que se da en torno a esa imagen. Esa admiración suscita respeto. Veo algo grande que hay que respetar, porque admiro, respeto. Y del respeto se pasa a la veneración. Puedo tener respeto ante la bandera, por ejemplo. Pero acá hay algo más. No es solo un respeto como puedo tenérselo a la bandera o a un símbolo patrio. Es un respeto que trasciende y pasa a ser veneración. Veneración que es un respeto especial a una realidad que tiene un cierto carácter sacral. Y todo esto termina en amor. Devoción es sobre todo amor. Y el amor es una actitud profunda, interior. Entonces no estamos hablando de cosas anecdóticas. Decir la devoción al Señor de los Milagros es señalar el amor a Jesucristo a través de esta imagen. Y San Ignacio recordaba algo sobre el amor en relación con Dios. El amor se pone más en las obras que en las palabras. Entonces no solamente es decir
oralmente, yo soy devoto, no es solamente manifestar emotivamente, yo soy muy devoto del Señor, yo amo mucho al Señor de los milagros, sino que el paso debe ser poner ese amor en las obras, en la vida concreta y cotidiana. Y por otro lado, también decía Ignacio, el amor es comunicación. Entonces, si yo amo al Señor representado en la imagen, la devoción supone una comunicación con el Señor, y la comunicación con el Señor, sabemos, tiene el principal cauce en la oración. La oración que puede ser personal, que ha de ser personal, pero sobre todo la oración también litúrgica, la celebración litúrgica que me permite el encuentro con Cristo. Entonces, entramos a un ámbito donde decimos, devoción es amor. Devoción al Señor de los Milagros es amor a Jesucristo, bajo una advocación concreta. Y ese amor supone obras, vida cotidiana y comunicación con el Señor. Por tanto, la devoción al Señor de los Milagros nos debe llevar a conocer algo de esta experiencia, conocer algo de esta advocación, de esta vivencia, seguir a Jesús, a quien comenzamos a conocer, seguirlo, hacerse discípulo y luego invocar, ¿no? La devoción del Señor, al Señor de los Milagros tiene una expresión muy concreta, la procesión. Y en la procesión se sigue, se acompaña. Pues bien, conocer, seguir y luego invocar también. Por tanto, una devoción real, una devoción verdadera, si hemos dicho que la devoción es amor, se ha de convertir en un modo de vivir la fe. Un modo de vivir la fe. La fe que es la experiencia honda de ser amado por el Señor, y porque soy amado por el Señor, hago de esa experiencia de amor de Dios el sentido de mi vida. La devoción será un modo de vivir la fe, un modo de pensar, porque la fe tiene un aspecto de pensamiento. La conversión a la fe, la conversión es cambio de mentalidad, dice San Pablo. Entonces, por lo tanto, una devoción supone un modo de pensar, un modo de decidir, de elegir, de hacer opciones, un modo de actuar, un estilo de comportamiento, el de Jesús. Entonces, si la devoción es un modo de vivir la fe, por eso decimos esta devoción es una propuesta de vida. Conociendo la devoción, conociendo el origen de esta devoción, conociendo el significado, se va a convertir o se podría convertir en una propuesta de vida. Por eso conviene dar un paso importante. ¿Qué paso? Desde la experiencia subjetiva de la fe del pueblo, lo que el pueblo cristiano vive, lo que el pueblo de Lima, en primer lugar, de otros lugares del Perú, y luego en el extranjero se va viviendo en torno al Señor de los Milagros, desde la experiencia subjetiva de la fe, que esa experiencia a veces es independiente de la teología y de la experiencia de fe de sus ministros. Es más, en la historia, en un primer momento, la autoridad eclesial más bien quiso frenar la devoción. Bueno, desde esa experiencia subjetiva de la fe, se trata de dar un paso, el paso de entenderla fe, el paso de entendernos, los pastores y los fieles que viven la devoción, y la conveniencia de una reflexión creyente, de una teología en torno a la devoción. La devoción al Señor de los Milagros es un fenómeno de piedad popular, y la piedad popular tiene siempre una dimensión exterior, algo que se ve, el rito propio. En este caso, un modo de vestir, por ejemplo, el hábito, el detente, el cordón, unas dimensiones exteriores, acudir a la iglesia de las Nazarenas o ante una imagen del Señor que tiene un estilo concreto, una procesión, dimensión exterior del rito, pero hay una dimensión interior
devocional, el amor profundo, lo que alimenta el rito, en todo fenómeno de la piedad popular y también en el Señor de los Milagros. En el Señor de los Milagros, por lo general, esta dimensión interior vendrá dada porque casi todo el que acude te dirá que alguna vez se ha sentido favorecido por el Señor, que el Señor le ha hecho un milagro. Entonces, ¿cuál es la urgencia? Urge reflexionar desde la experiencia popular para alimentar consciente y reflejamente la fe de esa misma experiencia. De eso es de lo que se trata. Para esto es preciso observar. Es decir, es preciso ver el fenómeno, en este caso del Señor de los Milagros, contemplar como creyentes lo que allí se da, agradecer el don allí recibido, ver cómo a partir de y a través de la experiencia devocional se puede dar una unión cada vez más íntima con Jesucristo. Entonces, si yo soy devoto, si el alumno es devoto, si esta persona, este padre de familia es devoto, ¿cómo hacer para que esa experiencia devocional nos ayude a una unión cada vez más íntima con Cristo? Como se ha verificado en la historia esto ha sucedido, como hoy puede verificarse. Vamos a recordar rápidamente algo de los inicios de la devoción. ¿Cómo surge esta devoción? 1651 tenemos el dato de que ese año se encontró esta imagen de Cristo, que luego deviene en el Señor de los Milagros. Era una ciudad de Lima de 35.000 habitantes, de ellos más o menos aproximadamente 2.000 españoles, 8.000 entre criollos y mestizos, 10.000 nativos y unos 15.000 esclavos de origen africano. La mayor parte de la población eran esclavos. En ese siglo XVII, unos esclavos negros de la casta de los Angola constituyeron una cofradía. Una cofradía se llamaba al grupo humano que se juntaba para ayudarse, para ir un poco adelante en la vida, a veces para recordar las costumbres más ancestrales de sus antepasados. Y también cofradía se le llamaba al lugar, al espacio físico donde se reunían. Pues bien, una cofradía en el barrio de Pachacamilla, lo que ahora es más o menos la zona donde está la iglesia de las Nazarenas, allí habían estado antes unos habitantes que rendían culto al dios Pachacama, pero que fueron trasladados a otro lugar y por eso quedó el nombre de Pachacamilla. Entonces, allí tiene lugar esta devoción. Corrían los años de 1651 y según un documento que obra en el monasterio de las Nazarenas, se encontró pintada en un muro de un galpón, de un lugar mal puesto en el fondo, la imagen de Cristo crucificado. De autoría desconocida. Miren, hay algunas personas que incluso han escrito libros, alguien quiere hacer por ahí una película y le dan un nombre concreto, que si es el negro Pedro de Halcón, dicen unos. Otros dicen, no, era un negro esclavo que se llamaba Benito. Nada es probable. En la historia lo importante es la verificabilidad, que algo sea verificable. Se habla de un esclavo negro de la casta de Angola porque don Sebastián de Antuñano, que será alguien muy importante en esta devoción, unas décadas posteriores al 1651, él dice esto. Probablemente fue un dato que se fue pasando de persona a persona, pero no está verificado, ¿no? Entonces, el autor es desconocido, nada es verificable. Pienso a veces que esto tiene un encanto. Un autor desconocido porque en el fondo pues el autor es Dios. No porque él lo pintó, sino que él inspira de pronto a alguien que lo haga. En 1651 hay un gran terremoto. Un gran terremoto. Un testigo señala que a las 2:45 de la tarde
Las paredes más robustas se mecían y se doblegaban como si fueran juncos al soplo de los vientos. Las campanas y esquilones se doblaban en desordenado clamor. Así reporta el padre Vargas Ugarte en su libro sobre el Señor de los Milagros. Y la imagen del precario muro de adobes permaneció en pie. Esto enciende la chispa devocional, ¿no? 4 años después de que se sabe que el muro está pintado, un terremoto que derrumba mucho, que derrumba incluso iglesias, y ese muro precario de adobe, donde está pintado el Cristo, permanece en pie. No tiene grandes elementos de seguridad en cuanto a la construcción, pero permaneció en pie. Y esto fue como un reclamo en el sentido de llamado. Las personas dicen, acá debe haber algo especial. Eso encendió un poco la chispa devocional. En el barrio de Pachacamilla, pues ese precario galpón donde se reunían los angoleños se derrumbó y quedó solo en pie la pared de adobes. Donde estaba la imagen, al principio era solo Cristo crucificado. No era el Padre Eterno, el Espíritu Santo, la Virgen, no. Al principio solo el Cristo crucificado. Pero si por un lado se enciende ese primer fervor, esa primera chispa devocional, por razones naturales, porque se había destruido casi todo, los angoleños fueron removidos. Muchos de los habitantes de ese lugar fueron removidos de ese lugar y la imagen quedó abandonada. Entonces, en medio de unas ruinas, allí había una imagen, de unas ruinas por el terremoto, ¿no? De lugares destruidos, allí queda esta imagen. Andrés de León, un vecino del barrio de San Sebastián, hoy, si nosotros miramos Nazarenas en relación con San Sebastián, pues estamos hablando de prácticamente 2 cuadras. Un vecino de esa zona pasaba por Pachacamilla y vio la imagen y decidió tributarle culto. Le puso por techo una pobre ramada, por altar puso una mesa de adobes, esto hacia el año 1670. Y se dice que el Señor premió estos cuidados de Andrés de León porque sanó de un cancro contagioso. Así se describía entonces, un cancro, un cáncer, ¿no? Entonces este hombre había buscado curación, no tenía curación. Él comenzó a cuidar esta imagen del Jesús, del crucificado, mientras pasaba de San Sebastián hacia la parroquia, que era San Marcelo, y entonces él es curado. Y allí entonces brota nuevamente una chispa de devoción. El primer milagro humano, ¿no? Por esta misma época más o menos se piensa que debió ser pintada la imagen de la Virgen y de la Magdalena al lado de Jesús, como muchas veces ya desde mucho antes e incluso antes de que América fuese cristianizada, ya en el viejo mundo se pintaba el Calvario. Enterados del prodigio, otros comenzaron a ir a rendir culto al crucificado. Y no faltaron quienes fueron obteniendo visibles favores. Y entonces establecieron que cada viernes por la noche habría reuniones en las que se recitaba el Miserere, el Salmo 50, pero también había música de arpa, música de cajón, ¿no? Parece ser que se reunían alrededor de unas 200 personas. Y el párroco de San Marcelo, que se llamaba José Laureano de Mena, no mira bien estas reuniones. Piensa que en estas reuniones puede haber algo de sincretismo, de evocación de los cultos ancestrales africanos y quiere que se acabe con eso que para él podría ser una posible profanación. El párroco, entonces, en realidad, primero va al arzobispado, también da cuenta al virrey, ¿no? Y piensa que todo esto es inconveniente. Entonces logra que la autoridad ordene que la imagen se borre, que la imagen se borre. Esto sucede en septiembre de 1671. El día que había que cumplir la orden que se había dado, todos ustedes lo habrán escuchado más de una vez, hay 3 intentos
no se logra, no se logra. Ninguno de los tres logra borrar. Se piensa que el primero era un poquito, vamos a decir así, cucufato, débil, que no pudo, se buscó un segundo, que era más frívolo, tampoco lo pudo, un tercero tampoco. Van experimentando diversos prodigios, uno dice la imagen como que va cobrando vida, etc. Además, la tarde se nubló, hubo una lluvia no esperada en ese momento y más fuerte que la habitual, y todo esto se vio como un signo divino. Entonces esto va a encender más la devoción, una imagen que no pudo ser borrada. El virrey conde de Lemos y su esposa doña Ana de Borja, entonces van a acudir los días sucesivos para ver esta imagen del Cristo que se había comenzado a llamar Cristo de las Maravillas. Quedaron impresionados y tomaron la decisión de que se haga una ermita provisional y dejó el virrey sin efecto la imagen, la orden de borrar la imagen. Es así que el 14 de septiembre de 1671 se celebra por primera vez la misa ante esa imagen, en esa ermita improvisada. A partir de allí, el culto va a ser frecuente, ¿no? Incluso el párroco cambia de actitud, el párroco quiere que lleven la imagen a su parroquia, lo cual no se lo permiten, comienzan a celebrar misas al punto que el vicario general dice que no se puede celebrar antes de las 6 de la mañana, porque parece que iba gente que iba hasta de madrugada para las misas, buscaban sacerdotes. Entonces aquí hay un despertar fuerte de la devoción. El virrey nombra un mayordomo. Un mayordomo era alguien que iba a cuidar y a embellecer la imagen y la pequeña ermita. Todavía no hay hermandad. Hasta que aparece don Sebastián de Antuñano. Don Sebastián de Antuñano era un hombre que había nacido en España en 1653 y en el año 1667, a los 14 años, llegó a recoger una herencia de su tío a Lima y conoció a otro vasco y se fue quedando 2 años en Lima. Pero luego va a regresar a España para algunos negocios, para otras cosas, y allí va a tener una experiencia ante una imagen de un crucificado del Cristo de Atoche que le dice: Sebastián, hazme compañía. Después, cuando viene, hace ejercicios espirituales, etc. Y no vamos a hacer larga esta parte histórica, solamente descubre que lo que tiene que hacer es cuidar el culto al Señor de los Milagros. Consiguió, con su peculio y no sin problemas, con un tal Diego de Tebes, quien era el propietario del terreno, se quedaba en una cifra, después se la elevaba, etc., hasta que logra comprar todo y en 1700 se lo cede al Instituto Nazareno. El Instituto Nazareno fue fundado por Antonia Maldonado, una mujer que nació en Guayaquil en 1646, llegó, era huérfana de padre, llegó joven al Callao, allí trabajaba en una fábrica de tabacos, tiene el deseo de ser una mujer consagrada a Dios, una beata se decía entonces, ya estaba casada, pero convinieron separarse con su marido, no por conflicto, sino porque ambos sentían una devoción religiosa. El marido entra a un convento franciscano y ella va a llevar adelante un beaterio. El beaterio en ese entonces eran mujeres que se juntaban un poco para hacer penitencia, no eran formalmente religiosas. Ella es importante, entre otras cosas, porque tiene una visión una noche, como ponemos acá, estando una noche en oración, vio que el Señor, vestido con una túnica morada, le cortó las trenzas de sus cabellos y le ponía una túnica morada, una soga al cuello y una corona de espinas en la cabeza, diciéndole: mi madre ha dado su traje de pureza para hábito a otras almas. Yo te doy a ti mi traje y hábito con el que anduve en el mundo. Estima mucho este favor. A ella debemos el color morado, a ella debemos el cordón que hoy se usa. Ella tuvo todo un periplo espiritual, comenzó con una fundación de un beaterio en Callao, eso no fue adelante porque quien le dio el terreno puso a una niña de superiora, luego va a Monserrate, al monasterio de Santa Rosa de Viterbo, luego ahí hay un problema, etc., hasta que Antuñano le ofrece darle un lugar
junto, cerca a la imagen del Señor de los Milagros, para que allí viviese. En 1671, después de todo ese prodigio de que no se pudo borrar, ya se van a añadir toda la imagen como ahora conocemos. En 1687 tendrá lugar la primera procesión. El 20 de octubre, a las 4:30 de la mañana y a las 6:30 hubo dos fuertes temblores que ocasionaron la pérdida de unas 500 personas. Era muchísima gente frente a la población de Lima. Derribó las iglesias y la mayor parte de las casas. La capilla que había, pequeña, sufrió un daño, pero la imagen quedó intacta. Por la tarde de ese día, Sebastián de Antuñano tuvo la idea de sacar en procesión un lienzo que era copia del Cristo del Muro, que lo más probable es que es el que ahora sale en procesión. Evidentemente una procesión improvisada, no es que había andas y tal. En la mentalidad de la época, un terremoto era un castigo divino, pues la procesión era para invocar a Dios a fin de que cese su ira, como entonces se pensaba. En 1715 se invoca al Señor como guarda y custodia de la ciudad, lo que algunos interpretaron como patrón. Así, el 28 de octubre de 1746 hay otro temblor en Lima que ciertamente hizo que cayeran todos los altos de la ciudad, solo quedaron en pie 25 casas y de 60.000 habitantes perecieron casi 5.000. Un terremoto fuerte en Lima y Callao. Miren, el terremoto del 20 de octubre da lugar a una primera procesión, que luego se va a repetir todos los años. Lo tenemos contado en los relatos de Antuñano. El 28 de octubre de 1746 habrá un terremoto y a partir del año siguiente esa será otra fecha procesional. Con esto, esos rasgos históricos para luego entender ahora, viendo estos orígenes, ahora vamos a volver a ciertas cosas. Primero, una imagen que es revelación. Decíamos, esta devoción es una propuesta de vida cristiana. Ya la imagen es revelación, comunica algo. ¿Cómo la llama Sebastián de Antuñano? Sebastián de Antuñano cuenta, por ejemplo, dice, salió la procesión de la Santísima Trinidad y el Santo Cristo de la Fe y de los Milagros. Hoy llamamos Señor de los Milagros, pero nunca hemos de olvidar este nombre que daba Antuñano porque expresa mucho. En la imagen está representada la Trinidad, el Padre, el Espíritu en forma de paloma, el Hijo encarnado en la cruz. Una imagen que revela, una imagen que es una palabra que oír, una imagen que transmite un mensaje. Dios Trino, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ama y porque ama, salva al hombre, redime. La única palabra que tiene el Padre, su Hijo, Jesucristo, ha de ser acogida. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, es el Evangelio, Juan 3:16, de la fiesta de la solemnidad del Señor de los Milagros. Hay pues en la imagen una insistencia para que conozcamos al Señor. Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Escuchamos en el Evangelio, ¿no? Entonces, como que de alguna manera esto es lo que vemos en esa imagen. El Padre invitándonos a conocer a su Hijo. Pero para conocer al Hijo, hemos de estar como María. María está al pie de la cruz. María no solo es madre, es discípula. Y es discípula que acoge el misterio, que se deja guiar y educar. Ya la imagen nos da una serie de lecciones. Nuestra fe ha de ser nutrida, acrecentada. La imagen ha de ser un estímulo para oír la palabra, el Hijo, la palabra encarnada, y para vivir de acuerdo a la palabra. La imagen nos introduce en un estilo cristiano, la cruz. La cruz. Y nos pone frente a la grandeza del amor de Dios. Si contemplamos la historia de la devoción, ¿dónde comenzó? En las periferias. En la periferia geográfica, social. Pachacamilla entonces era las afueras de la ciudad. Y esto nos invita a reconocer la opción de Dios que es diversa a la de los hombres.
Así como Belén fue una periferia geográfica, Belén no era un lugar tan importante, pero fue el lugar escogido para que el Hijo de Dios nazca. Aquí también comienza la historia de esta devoción entrañable en la periferia geográfica, pero además en lo que hoy el Papa llamaría la periferia existencial, en medio de los que sufren, en medio de los marginados, esclavos y pobres. Cuando pensamos en esto, esclavos, podemos ir al Éxodo. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces, conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país. Así como el Señor liberó, acá el Señor viene a dar vida, viene a dar esperanza, viene a liberar de la tristeza, del dolor, del sufrimiento hondo a aquellos con quienes comenzó esta devoción. Si miramos toda la historia de la devoción, que en pequeños trazos hemos dicho hoy, podríamos remitirnos al Salmo 125, casi como síntesis de esta devoción. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando uno va a la procesión, por ejemplo, por ser la manifestación más visible, una de las cosas que las personas verbalizan es que van a agradecer. Que van a agradecer. Se ponen a veces letreros, gigantografías. Gracias, Señor. Estamos alegres y por eso en la procesión muchas veces hay música y música alegre, no obstante una cierta dimensión penitencial, pero también hay alegría, porque los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares, dice el Salmo. El Señor transforma la vida. Lo que parecía tristeza lo hace alegría y muchos han experimentado el gozo de una curación, el gozo de un problema resuelto, sintiéndose en una situación límite, vieron soluciones. Porque la certeza es que el Señor hace prodigios. Por eso el primer nombre, cuando hablamos de ese intento de borrar la imagen, mencionamos el primer nombre que había, Cristo de las Maravillas. Es el Señor que hace maravillas, que hace prodigios. La historia de la devoción nos invita a mirar esa dimensión. Hoy ha quedado con el nombre Señor de los Milagros. Es que hace prodigios. El deseo de ver al Señor, tanto en la iglesia de las Nazarenas, todo el año, pero sobre todo el mes de octubre, cuanto en la procesión, está el deseo de ver al Señor, el deseo de acercarse. Hay personas que pueden esperar horas para ver el paso de la imagen unos minutos. Todos los días en Nazarenas, este año desde las 2:30 hasta las 4, hay una fila enorme, a veces da la vuelta a la manzana para que las personas pasen y estén unos segundos frente a la imagen y de pronto toquen las santas. El deseo de ver al Señor. Nos evoca un texto evangélico. Unos griegos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. El deseo de ver a Jesús es la expresión de la nostalgia de Dios presente en todo hombre. En la procesión hay una pregunta curiosa: ¿por dónde va el Señor? ¿Por dónde está el Señor? ¿Por dónde está la procesión? Porque las personas quieren ver la imagen de Jesús. ¿Y qué respondió Jesús cuando esos griegos le dijeron, o Felipe, los apóstoles le refieren que unos griegos quieren verle? La respuesta más natural hubiera sido: de acuerdo, que vengan, o yo voy, o no les puedo ver. Pero la respuesta de Jesús fue: ha llegado la hora que sea glorificado el Hijo del Hombre. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. ¿Dónde ver a Jesús? En el misterio de la cruz. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. La cruz. Esta devoción
nos lleva a exteriorizar, a verbalizar por dónde está el Señor, dónde va el Señor. Pero ese deseo de ver al Señor debería ser estimulado para dar un paso más, encontrarle en la cruz. Por eso esta devoción es una propuesta de vida, porque que se ha de inspirar en el amor crucificado. Se trata de contemplar la cruz de Jesús. Y contemplar la cruz de Jesús para aprender el estilo de la cruz, que es el signo del cristiano. Lo primero que hacen con nosotros el día que somos bautizados es la señal de la cruz. Es el primer rito. El primer rito para el bautismo. Se recibe a los padres, se les pregunta qué quieren para su hijo, si quieren que los bauticen, y el sacerdote o el diácono se acerca y hace la señal de la cruz e invita a los padres y padrinos a hacerlo mismo. Aprender el estilo de la cruz. Y la cruz no es solo sufrimiento, como a veces decimos. La cruz es primero amor al Padre. La cruz hay que aprender a contemplarla y a encontrar en ella el amor. El amor de Jesús al Padre. Se trata de ser hijos del Padre. Eso es ser cristiano. Somos hijos. Somos hijos. Y entonces, cuando nos contemplamos la cruz, miramos al Hijo que es capaz de ser fiel al encargo recibido del Padre, ser fiel incluso hasta dar la vida. Entonces, contemplando al crucificado, aprendemos a ser hijos del Padre. O tomamos conciencia que hemos de ser hijos del Padre. Pero también en la cruz aprendemos el amor y la entrega a los hermanos. Nadie tiene amor más grande sino el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Entonces en la cruz encontramos el amor al Padre y el amor a los hermanos. Y si yo contemplo al crucificado y sigo al crucificado, ese ha de ser mi estilo de vida. Un estilo de hijos en relación con el Padre y de hermanos en relación con los demás. Se trata de aprender la renuncia para entrar en la lógica de Jesús. Hemos de renunciar a muchas cosas para poder entrar en la lógica de Jesús, que es la lógica que salva y que da vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Dice Jesús, lo tenemos en Lucas 9:23. Ir tras Jesús es ir en esta lógica del crucificado. Ir en procesión debe significar que yo quiero ir tras Jesús. Y entonces que estoy dispuesto a negarme a mí mismo y a seguir el camino de amor que Jesús me propone al Padre y a los hermanos, aunque esto a veces supone o suponga renuncias. Suponga renuncias generosas, suponga un amor que se dona. Otro elemento que aparece en esta devoción es el milagro. Y el milagro, a veces algunos dicen, no, pero es que van a buscar los milagros del Señor como de una manera descalificadora. Cuidado, el Señor durante su vida hizo muchos milagros. Porque el milagro tiene mucho de positivo. En primer lugar, es el reconocimiento de la trascendencia. La vida no se resuelve solo aquí con mis esfuerzos. La vida no es solo mía, no es solo nuestra. La vida la da Dios. Y pensar al Señor de los milagros es pensar al Señor que nos orienta a la dimensión de lo trascendente. El milagro es la certeza del amor divino. Si le llamamos que es milagroso, que es el Señor de los milagros, es porque nos muestra el amor divino. El Señor, porque claro, está claro hasta acá, aunque no lo haya dicho explícitamente, pero está claro que no creemos en la imagen, sino en el que está representado en la imagen, en Jesús. Y Jesús se interesa por nosotros, Jesús escucha, y Jesús porque se interesa, escucha y responde. ¿Y responde cómo? Favoreciendo, haciendo milagros. El milagro nos ayuda a pensar la omnipotencia divina, la omnipotencia amorosa de Dios, el Dios que ama extremadamente, como experiencia cotidiana, socorriendo y atendiendo lo cotidiano.
Pensar en el milagro nos ayuda a tomar conciencia y a aprender a contar con el Señor en la vida. A contar con el Señor. La vida no la trajinamos solo nosotros. Los creyentes sabemos que el Señor también nos asiste, fortalece y acompaña. Y además ayuda el considerar el milagro a la certeza y a la confianza en la súplica. Puedo suplicar a Dios. Y eso no significa desentenderme de mis responsabilidades en absoluto, sino significa que yo adquiera una fuerza mayor que la propia, porque el Señor viene en mi ayuda. La procesión es el gran símbolo de esta devoción. Y en la procesión hay como una parábola de la vida, una parábola que nos explica lo que es la vida cristiana. Primero el Señor congrega, es Él el que congrega. Siempre que transmitimos las guardadas, ¿no? Los periodistas, porque algunos han rotado, se sorprende la cantidad de gente que puede haber a las 2 de la madrugada, ¿no? 2:30 de la madrugada, y hay miles de personas. Y no son personas a las que les van a dar un tarro de leche, un panetón, 1 kilo de arroz, no reciben nada. Están atraídos solo por el Señor. El primer sábado de octubre a las 12 del día. Este año fue el segundo por razón de las elecciones, pero al final normalmente es el primer sábado. No necesita el Señor propaganda, avisos publicitarios. Ahí están los devotos, y en gran multitud. Él es el que congrega. Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, proclamó Jesús. Y como que esto se cumpliese en la procesión, se elevan las andas y el Señor atrae. Él es el que atrae. La gente va por Él, no va por otra cosa. Acompañar la procesión, se suele decir, es expresión del seguimiento. Si acompaño la procesión, eso debe ser parábola de que en mi vida quiero seguir a Jesús, ir tras Jesús. Se trata pues de ser discípulos de Jesús, de caminar con Jesús, de estar con Jesús. Por eso decía la procesión una parábola de la vida. Caminar como iglesia, caminar como hermanos tras Jesús. No hemos de quedarnos solo en la materialidad de un hecho que dura unas horas, sino que eso expresa lo que ha de ser la vida. Y en la procesión se da la búsqueda de la cercanía de Jesús. La gente quiere llegar lo más cerca que pueda. Normalmente puede solo llegar hasta la soga. Y estando a la soga, si bien está a veces a 8, a 10 metros de la imagen, pero ya se siente al menos satisfecha de que llegó algo más cerca. La vida debiera ser eso. Así como las personas buscan estar cerca de la imagen del Señor, tocar, alcanzar la imagen, la vida cristiana debe ser un querer estar cada vez más cerca de Jesús. Y estamos más cerca cuanto más y mejor cumplimos sus mandatos. Y allí, en la procesión se experimenta el gozo de la cercanía, aunque esa cercanía implique dificultades que sortear. El que llega a estar cerca, muchas veces le han pisado, le han golpeado, le han codeado, ¿no? Se ha sentido por momentos de repente apretujado, pero una vez que llegó, está feliz de que llegó. En la vida a veces hay contradicciones, dificultades, es propio de la vida cristiana, pero lo que ha de primar no es el lamento por lo sufrido, sino el gozo de la cercanía del Señor. En la procesión hay comunidad y hay individualidad, un gran grupo humano, comunidad o al menos multitud, pero no deja de estar presente la individualidad. Cada uno tiene una relación viva. Puede ser que con todos aplauda, que con todos en un momento cante, que con todos rece, que con todos grite viva en comunidad, pero no se pierde la individualidad. Cada uno, cuando uno ve rostros en la procesión, hay un contacto personal con el Señor. Pero con todo es una invitación a la eclesialidad. La procesión supone comunidad, no sale sola. Es una invitación a la fraternidad y a la superación de las diferencias. Invitación a la fraternidad, hermanos, hermandad, superación de diferencias. En la misma vara puede estar el jefe y el trabajador. Allí no hay distinciones.
Lo he visto muchas veces, ¿no? El jefe y el trabajador, el empleador y el empleado en la misma vara cargando. En ese momento son hermanos. Y además todos son acogidos. Hay lugar para todos, a nadie se excluye. La procesión es signo, parábola de la actitud inclusiva ante la vida que debiéramos llevar los cristianos, porque Jesús acogía a todos en el Evangelio. Pero además hay un grito interesante en la procesión: avancen hermanos, avancen hermanos, avancen. Es un poco la reminiscencia, el anuncio de un avanzar siempre, que eso es la vida cristiana, avanzar sin estancarse. En medio de ello, la penitencia. La penitencia como un camino. En la vida cristiana siempre hay una dimensión de penitencia. Se le llama la cuaresma limeña, el mes de octubre. Se refuerza la invitación a la conversión. Mirar el amor del Señor nos debe mover a convertirnos. La penitencia es una propuesta de vida, que en una de sus dimensiones es reparar. Reparar. ¿En qué sentido reparar? Yo no he estado a la altura del amor de Dios. No he sabido amar a Dios como Él merece. Quiero con algunos gestos, de repente con un caminar, así me pisen, con un estar horas, así tenga hambre. Con esa penitencia lo que quiero es reparar en parte mis pecados. Las señoras antes se confesaban el 30 de septiembre, no se ponían sin confesarse el hábito y todo el mes lo vivían. Vestidas del hábito y ese mes no iban a fiestas, no iban a reuniones gozosas, penitencia. Que tienen en el fondo la certeza de que el amor se paga con amor, que es expresión de gratitud auténtica. Y como signo de esta penitencia, ofrendar algo, ofrecerle algo al Señor, a veces algo material, un cirio, unas flores, pero ir a veces ofreciendo también algunos pequeños sacrificios por amor a Dios. Y la penitencia nos recuerda que la vida es esfuerzo, que en ella no hay soluciones mágicas. El creer en el Señor de los milagros no es hacerse irresponsable ante la vida. Es contar con Él, pero poniendo toda la responsabilidad. Y evidentemente, una devoción a Cristo tiene que llevar a la Eucaristía que es fuente y cumbre de la devoción. La Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, de la vida del cristiano y por tanto también de la devoción nazarena. Quien va al encuentro del crucificado tiene que darse cuenta, hay que instruirlo de que el mejor encuentro con el crucificado es en la celebración del misterio pascual, en la Eucaristía. La Eucaristía es la ocasión de ponerse en contacto con el misterio de la cruz y con el misterio de la Pascua del Señor. Es la posibilidad de un encuentro más íntimo con Jesús. Y a ello ha de conducir la devoción. La Eucaristía consolidaría esta propuesta de vida semanalmente. Cada domingo en la Eucaristía se va renovando todo lo que puede surgir de propuesta de vida a partir de la devoción. Discípulos, hermanos y misioneros. Es lo que nos pide hoy el Papa, discípulos y misioneros. Pues discípulos, hermanos y misioneros. Se trata de acompañar al Señor para seguirlo en el camino de la vida. Por eso decíamos, la procesión es parábola de lo que debe ser la vida. Acompaño para seguirlo en el camino de la vida. Discípulos que en la vida hemos de intentar reproducir las actitudes vitales del Maestro. Ser discípulos es reproducir el estilo de vida de Jesús. Es aprender de Él. ¿Y qué aprendo de Jesús? El amor al Padre y el servicio fraterno. Hermanos del Señor y de los demás. Y ser hermanos es aprender la capacidad de acogida, la capacidad de perdón, la capacidad de comprensión, la capacidad de reconciliación. Habría que orientar a buscar ese milagro. El milagro de hacernos hijos de Dios y hermanos de los demás. No solamente el milagro de la salud, del trabajo, sino llegar a este milagro de la vida. ¿Y todo eso para qué? Para que otros también encuentren en Jesús la vida. Encuentren en Jesús el amor que hace vivir. Por eso un devoto quiere que otro también sea devoto. Se hace misionero. Y esto hay que potenciarlo.
Algunos textos que podríamos usar para pensar en el sentido más profundo de esta devoción. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta llamarle Señor de los milagros y aclamarle y vive el Señor. No, si te decimos Señor, hay que hacer la voluntad del Padre. Porque no basta decir Señor para entrar en el reino, sino la voluntad del Padre. Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si decimos soy hermano del Señor, pues acreditémosle. ¿Y cómo acreditamos que somos hermanos del Señor? Haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. El texto de Juan 14:21. El que acepta mis mandamientos y los cumple es el que me ama de verdad. Y el que me ama será amado por mi Padre y también yo lo amaré y me manifestaré a él. Es que yo soy devoto, yo amo al Señor. ¿Así cumples los mandatos? Porque Jesús nos dice que el que le ama de verdad es el que acepta sus mandamientos y los cumple. Entonces, por eso decir una devoción es propuesta de vida. Hay que vivir cumpliendo los mandamientos para ser amados por el Padre y por Jesús. Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dices que eres hermano, dices que eres creyente, dices que tienes fe en el Señor de los milagros, obras, porque las obras muestran la fe. Una devoción entonces que mueve al amor fraterno, que es el corazón del Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo semejante a este, amarás al prójimo como a ti mismo. El amor al Padre no lo cuestionamos, aunque cada vez hay que crecer más en él. Pero tenemos que aprender el amor al hermano. Y esta devoción nos ha de mover a eso. Es una invitación a la fraternidad que ha de concretarse. Y ha de concretarse desde el amor de Cristo, el amor al hermano. En la unión de lo diverso. Es interesante cuando uno mira, por ejemplo, en la manifestación de la procesión o la iglesia de las Nazarenas. Hay ricos, clase media, pobres, hay ancianos, hay adultos, hay jóvenes, adolescentes, niños, hay todo. Allí se une lo diverso desde el amor de Jesús, pero con una predilección por el más necesitado. Es interesante toda la caridad que se ha suscitado en torno al Señor de los Milagros, las madres con un comedor en el que dan gratuitamente desayuno y almuerzo a más de 600 personas, sobre todo niños y ancianos. Un dispensario médico que sirve a los pobres, las cuadrillas que intentan también ocasionalmente ir ayudando, la devoción ha de llevar a la caridad, con una predilección por el necesitado, acercándose a las periferias como el Señor. Pues esto es un poco algunas ideas que he querido compartirles para mostrar cómo esta devoción no solamente es una experiencia sentimental emotiva, sino que podría dar, debiera dar, y todos los que educamos debiéramos motivar que esta devoción sea una real propuesta de vida. No todo se puede hacer en una charla en la que me pasé del tiempo dado, pero vamos, hemos presentado un poco algunos rasgos de la historia, pero para desde allí captar qué había y ver qué es lo que podríamos hacer para vivir mejor esta devoción. Gracias por su paciencia y que el Señor les bendiga a todos. Muchísimas gracias, Padre Pedro Hidalgo. Realmente un gozo realmente en el Señor poder escuchar que todos estos elementos trascienden el aspecto meramente tradicional y nos llevan a entroncarnos en la fe del Señor crucificado, ¿no? Como un llamado, como a vivir en esta aceptación a la voluntad del Padre que trae ciertamente que la expresión de nuestra vida pues no sea, bueno, pues es mi cruz, como una cuestión fatalista, sino como una actitud cristiana de amor, ¿no? Y esto dentro del ámbito educativo, yo realmente estaba disfrutando mucho el tema, porque iba viendo en cada etapa de este tema
cómo también podríamos ir poco a poco transmitiendo esa fe, ¿no? En el mundo educativo. Y yo trataba de relacionar las preguntas. ¿Cómo poder enseñar a nuestros estudiantes, a los colegas, esta devoción que muchas veces pasa por una cuestión, como lo dijo muy bien, una cuestión tradicional, ¿no? Y donde se juzga, no, no, viene ese que es un tal y esta que es una cual, y no entramos en la misericordia del amor de Dios que incluye a todos. ¿Cómo podríamos, desde el mundo educativo, tratar de inculcar estos valores, padre Pedro? Sí, gracias, Juan. Yo creo que en primer lugar, un poco la línea que intenté proponer, ¿no? Educar desde la misma imagen, ¿no? ¿Qué hay en esa imagen? La Trinidad. Por ejemplo, siempre decimos el Señor de los Milagros, y como que solo nos centramos en Cristo. Evidentemente que es el centro, pero Cristo, un verdadero cristocentrismo, cuando Él está al centro, nos abre al Padre, nos abre al Espíritu, nos abre a la Trinidad. Ya la imagen da para una catequesis, ¿no? La Trinidad, el amor trinitario que salva, ¿no? El Padre con el mundo en las manos, el Padre que entonces nos fortalece en la esperanza, ¿no? En el Hijo recibimos el amor total de Dios. Pensar en la Virgen, ahí está María, como no solo es la madre, es la discípula, la que sabe ser fiel a Jesús, la que está siempre a su lado, la que se hace socia del Redentor, la que solo vive para Jesús. Ahí está la Magdalena, expresión de la persona que le duele no haber amado tanto al Señor. Es la pecadora arrepentida, según la tradición bíblica, y la pecadora que llora, porque descubre en esa cruz de alguna manera su salvación. Ahí está su Redentor, salvándole. Ya, por ejemplo, y podríamos hablar la presencia del sol y de la luna, que no es como ha postulado María Rostorowska, que porque está el sol y la luna, esta es una transposición de una devoción preinca, precolombina, y que ahí está Pachacama. No, ya desde antes, en la tradición cristiana, desde siempre se ha puesto el sol y la luna muchas veces al lado de esto en Europa y tal. ¿Por qué? Porque cuando muere el Señor hay un eclipse, ver cómo la redención es una redención también cósmica, una redención del mundo. Entonces da para mucho la imagen, ¿no? Pero luego, tú decías, ¿cómo transmitir esto? Bueno, lo que decíamos, uno explicar la procesión como parábola de la vida. Uno explicar las actitudes reales, por ejemplo. O sea, yo diría algunas de estos elementos que estaban en la diapositiva, darían en el mundo educativo para casi diríamos, una sesión de aprendizaje, darían para una investigación del tema, daría para unos propósitos concretos de vida, para ir adquiriendo unas competencias de vida desde el punto de vista religioso, ¿no? Entonces, de repente, mira, entender un poco más la penitencia, entender un poco más la solidaridad, ¿no? Y entonces ver que la devoción, como decía, es una propuesta para vivir desde la cruz de Jesús. Aprender el valor de la cruz, tú has dicho algo muy claro, ¿no? Cuando se dice cruz, ¿qué se suele pensar? Dolor. Perdón, la cruz más que dolor es amor. No es que yo ahora estoy aceptando mi cruz y de repente está hablando alguien, pues que, no sé, no le va bien en el matrimonio. Entonces uno pregunta, perdón, ¿tu cruz te mandó Dios casarte y casarte con esa persona? O sea, cualquier sufrimiento le llamamos cruz. Y no todo sufrimiento es cruz. Me botaron del trabajo porque trabajé mal. Ay, es que es mi cruz. No, no es tu cruz. No usaste bien tu responsabilidad. Lo mayor de la cruz es el amor. Jesús ama, anuncia el amor del Padre a los hombres. Ese mensaje se hace molesto para las autoridades religiosas de su época. Jesús pudo irse a otro lado y no pasaba nada y no moría. Pero él sigue anunciando el amor del Padre, aunque se da cuenta que esto le va a llevar a un destino de muerte. Pero él confía en el Padre, él ama a los hombres y él por amor llega hasta ese momento. Entonces, yo creo que muchas de estas cosas son como para desplegarlas, ¿no? Evidentemente una charla me pidieron 40, 45 y creo que hice 55, pero pasé, pero digo,
Pese a ello, es ir mirando todo esto que la devoción sugiere, ¿no? Lo que decíamos, el ambiente de periferias. El Papa hoy habla tanto de periferias existenciales, de ir a los marginados. Oye, esta devoción me estimula eso, porque surge en ese ambiente. Exactamente. Ujú. Bien, padre, yo creo que se nos ha terminado el tiempo. Sin embargo, esperamos poder contar con su presencia en alguna otra oportunidad. Justo. Ha quedado ahí muchas preguntas, pero lo fundamental, lo esencial, lo hemos podido percibir y muchísimas gracias por este aspecto que también redunda en la formación nuestra como docentes y como cristianos que queremos ser, ¿no? El entronque a la Eucaristía a mí me pareció muy, muy hermoso, toda la parte última de la procesión, pero que realmente va a terminar en el acercamiento por excelencia que es la comunión, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Padre Pedro. Gracias a todos los que están conectados al Facebook Live y que hemos podido disfrutar de este tema. Muy bien, hasta una próxima oportunidad, Padre Pedro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que el Señor nos ayude a vivir la experiencia de su amor y a comunicarla. Muchísimas gracias. Ahí está, Padre. Ya hemos terminado el tema. Ahora